Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Doctor, bueno, queríamos hablar con usted. En principio queríamos charlar de lo que tiene que ver con este destino que se le dará al quinto piso del hospital de aquí de la ciudad de Villa Regina. Bueno, en principio me gustaría contextualizarlo, ¿no? Sí, Porque ustedes saben el momento sanitario que estamos viviendo y cada cosa tiene que ser atendida con la debida seriedad y urgencia que cada cosa demanda, ¿no? La visita ayer del ministro tiene que ver con lo que habitualmente hace en sus recorridos y esta vez no solamente hablamos de lo que son los insumos, la situación sanitaria, las camas, la remodelación de las bocas de oxígeno, que eso sí nos ocupa en este momento sanitario y es la prioridad sí, para poder aumentar las bocas de oxígeno en los sectores de internación, comentar la situación que vivimos a diario y demás, para poder plantear algunas soluciones posibles en cuanto al momento epidemiológico, pero a la vez también dejamos abierta y asumido compromisos por parte del primer mandatario de la ciudad, el intendente Horaci y el ministro de Salud, la idea que ya tenía el proyecto al fin de año, del año pasado, al fin del 2019, previa pandemia, de que ya tanto asociaciones civiles como el mismo Consejo Asesor Técnico del hospital habían presentado al ministro un proyecto que implicaba trabajar sobre una primera instancia en el quinto piso para despejar el área de planta baja y llevar todo el área de administración precisamente a ese lado del quinto piso. bien, En este momento y eso lo dejó muy claro el ministro, que no tiene, o sea, no solamente tiene importancia despejar planta baja o hacer el quinto piso, sino que la idea principal tiene que ver con una movida paralela que implicará adecuar el quinto piso para llevar todo el área administrativa a esa área, sino que dejar allanada acá en planta baja todo un sector complementario a lo que sea guardia, llámese rayos, laboratorios. Ustedes saben que hoy la persona, en un ejemplo cotidiano que se da, al ingresar por guardia para hacer la práctica de radiografía o laboratorio, muchas veces tiene que subir por ascensor, o más allá de que existen los equipos de rayos portátil o la ecografía portátil o el mismo laboratorista en caso de extrema urgencia baja, planta baja, no deja de ser un tema de que el laboratorio y el complemento de guardia esté en el segundo piso. Entonces, la idea es no solamente despejar el quinto piso, que eso sería la primera gran parte, porque hoy no solamente hay que trabajar en la forma de edilicio, sino que despejar el área de trabajo, sino también dejar allanado todo lo que es planta baja para ir acondicionando esta planta baja a un sector complementario de guardia, a la vez de alguna sala de rehabilitación de kinesiología, que es un área que también necesita espacio, y ganar espacio también para más consultorio, dado la cantidad de profesionales que se han ido sumando, ¿no? claro. Esto también pensando que algún día la pandemia va a pasar y era lo que veníamos planeando, por eso había surgido a fin de año. Y la tercera pata de todas estas cosas que yo le voy contando respecto al quinto piso, planta baja, es el segundo ascensor, que también la obra fue un poco demorada y postergada debido a la situación de la pandemia que todo el mundo conoce, ¿no? Claro, no, por supuesto, lo que daría obviamente la posibilidad, como usted lo mencionaba recién, la posibilidad de tener un hospital más adecuado y más rápido también, si se quiere, al hecho de poder ampliar. Usted me va a corregir si yo me estoy equivocando, pero entiendo que va a brindar la posibilidad de ampliar el sector de emergencia, hablar del sector de guardia en el primer piso, trasladando todo lo que tenga que ver con la administración al quinto piso, que hoy en día, bueno, como usted lo decía, hay que adecuarlo y demás, que obviamente va a llevar un proceso bastante largo y que sabemos que venía, que quizá hubiese sido un objetivo que ya estaríamos pronto a concretar si no hubiese sucedido esto de la pandemia. Exacto, recuerdan que a finales del año pasado, inclusive todas las asociaciones civiles, se hizo una cena que recordarán todos, donde las asociaciones planteaban un esfuerzo mancomunado entre la ciudad de Villa Regina y ellos mismos para empujar ese proyecto, y cuando se lo presentó al ministro, él lo había aprobado para trabajar en forma escalonada e ir
haciendo los trabajos de planificación y todo lo demás, porque y bueno, después pasó lo que pasó y hoy que lo podamos retomar con el debido tiempo correspondiente. Ustedes entiendan de que hoy la prioridad, más allá de esta hermosa noticia y de esto de que volvamos a retomar esta cosa que para todos los reginenses es tan importante, hoy la prioridad sigue siendo poder dando respuestas, ampliar el número de camas, el número de oxígenos, el trabajo diario de la pandemia, pero que ya con autoridades, no solamente con asociaciones civiles como fue a fin de año, exista el compromiso por parte del Ministerio de Salud, por parte del Intendente, y el último viernes, Beto, esto también tiene un puntapié inicial porque estuvo el Ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, también interiorizándose de lo que se trataba, este proyecto del quinto piso, así que seguramente todo esto tiene que ver con esta decisión política de empujarlo a un proyecto que se pueda realizar en los debidos tiempos y atendiendo a las prioridades, por supuesto, que nos ocupan en la pandemia. Eso es lo que quiero dejar claro, porque por ahí se podría interpretar de que en semejante momento es el momento de empezar a trabajar. Todo será en el debido momento sin dejar de dar importancia a todo lo que son insumos de cuidado, ampliación de bocas de oxígeno, porque hoy lamentablemente o como corresponde lo que nos ocupa es sin duda el tema de la pandemia y la posibilidad de respuesta que tiene que dar el equipo de salud a diario. Bien, un poco como lo decía usted, doctor, ¿no? Más allá de la situación que uno sabe que se está viviendo y que es bastante compleja, el hecho de no dejar pasar una oportunidad de poder empezar a proyectar para que el hospital avance y que en un futuro que ojalá sea cercano podamos tener un hospital mucho más amplio, con muchas más oportunidades y demás, bueno, como usted lo mencionaba. Pero al mismo tiempo, y esto usted me lo va a aclarar, pero tengo entendido que en estos recorridos del ministro tanto Rodrigo Buteler como también el ministro de Salud Fabián Sgay, que estuvieron recorriendo las instalaciones del hospital, se proyectó también la posibilidad de nuevas camas de terapia intensiva. ¿Esto es así? Sí, eso era en realidad lo que nosotros veníamos anunciando y que es lo que nos tiene más preocupados y ocupados, ¿no? Porque en realidad esto ya había empezado una ejecución la semana pasada con los trabajos de bioingeniería para el relevamiento en el cuarto piso de 2 habitaciones que tienen que readecuar el sistema de oxigenación para poderlas utilizar para mayor cantidad de camas con aporte de oxígeno, sino además de que esas nuevas instalaciones permitirían poder en funcionamiento 2 o 3 respiradores más, y eso es sobre lo que estamos trabajando. Hay una parte que siempre en esto de ampliar camas y demás es muy importante tener en cuenta, y ayer lo hablábamos con el ministro, que la estructura, el trabajo de diseño, el aislamiento que tuvimos que hacer de esas 2 habitaciones donde se tienen que trabajar, es un trabajo también complicado porque son camas que están ocupadas y la capacidad de ocupación también determina que esas camas no se puedan desocupar para empezar a trabajar, así que es todo muy complejo, pero ya a partir del día de ayer precisamente se pudieron despejar las habitaciones para empezar a trabajar en este rediseño de las tuberías necesarias, y lo que sí es cierto y es una realidad que en este caso no es menor, los respiradores, las bombas de infusión, los monitores y también camas de terapia también es parte del compromiso este. Así todo, con todas estas buenas noticias, Beto, también hay que ser realista que el trabajo que puede implicar el manejo de los respiradores se requiere personal idóneo, y eso también es una organización que tenemos que pensar y estamos ocupados para ver cómo le encontramos la solución, porque no solamente se trata del equipamiento e insumos, sino también del equipo de trabajo, y eso no tiene que ver con inversión, sino que tiene que ver con disponibilidad de un recurso humano tan calificado como es un terapista, ¿no? O personas entrenadas en el manejo del intensivismo. Muy buenos días, doctor. Le habla Hernán. Le quería hacer consultas dos. Una con el tema justamente de la ampliación. Si estaban viendo justamente el tema de algunos sectores que no estén en Regina, como varios saben, lo que es el reginense a veces tiene que hacerse estudio en otros lugares de la ciudad. No sé si también contempla algún sector que no esté para justamente armarlo
ya sea en el 5.º piso o en planta baja o en algún otro sector? ¿Me puede explicar un poquito más la pregunta? ¿Usted a qué se refiere con usar otros sectores que no son del hospital? ¿Para internación o para uso de...? Claro, a modo de ejemplo, como está, no sé, neo, cirugía y demás, ¿hay algún sector que no se encuentre en el hospital como para justamente hacerlo y los de Claro, reginenses no nosotros vayan? entre las cosas que le planteábamos al ministro de Salud, teniendo en cuenta de que todo es un aporte importante para el hospital, nosotros recuerden que nosotros, el área que estamos utilizando hoy para consultorio de respiratorio, en el área que da sobre la calle Fray Luis Beltrán, esa área normalmente es el área de vacunación, control de niños sanos, kinesiología y departamento de atención primaria. Sí. Todos esos lugares tuvimos que despejarlos y llevarlos a lugares intermedios, y en eso, por ejemplo, les comento, y ustedes bien saben, que en UPCN, la delegación de UPCN, pudimos instalar todo lo que es el control de embarazo, el monitoreo, las ecografías de las embarazadas se concentran en ese lugar. Enfrente de la oficina de diálisis de la ciudad de Villa Regina se encuentra asentado un sector de vacunación, y en el centro de salud de Don Bosco pusimos control de niños sano y vacuna de niños. Entonces estas áreas que están hoy dispersas fuera del hospital, ampliando estos sectores, tranquilamente podrían ser pensadas como para que precisamente esto amplíe la operatividad del hospital sin tener que recurrir a lugares intermedios. No sé si le contesté la pregunta. Sí, era justamente para saber los sectores nuevos y la ampliación de los mismos. Claro. Todo tiene que ver. Nosotros despejando esta planta baja no solamente es darle operatividad al sector de guardia y el complemento que tiene que tener una guardia, un laboratorio, una radiografía o lo que fuere, sino también los sectores complementarios a una rehabilitación. Por ejemplo, un consultorio de kinesiología tiene que ser, por las personas que presentan esa dificultad, que necesitan esa rehabilitación, tiene que estar a mano. Y hoy, por ejemplo, ese lugar que tienen anexo ahí en el vacunatorio es un lugar chiquito, donde no le permiten desplegar toda la aparatología que por ahí tienen y las comodidades. Entonces, esta área de planta baja, que ustedes verán en los recorridos que es amplia, tiene que ver con ese rediseño como para ampliar la posibilidad operativa y también ampliar número de consultorios, porque también habiendo aumentado algunos especialistas que han ingresado al hospital, también a veces se hace complejo distribuirlos en horarios para que no se superpongan el número de consultorios. Claro. Doctor, saliendo un poco de lo que tiene que ver con esta futura ampliación del hospital y demás, quería preguntarle, bueno, la situación hoy en día, sabemos ya hace tiempo el hospital ha sacado diferentes comunicados en el que menciona la situación en la que se encuentra precisamente tanto el hospital como la clínica, podemos decir en conjunto, podemos decir en realidad la situación sanitaria de Regina. ¿Cómo se está trabajando hoy en día, entendiendo de que bueno hay muchos pacientes que obviamente se está trabajando con un monitoreo a través de teléfonos celulares y demás y se quedan en casa? Sí, las definiciones hoy permiten trabajar de una manera que nos dio operatividad para poder monitorear en casa aquellos casos que permitan las condiciones socioambientales y sanitarias, por supuesto, porque el gran número de casos, hoy teniendo en cuenta ustedes que sacan rápidamente los números, el número de casos positivos al parte de ayer, se le suman los contactos estrechos y entre ambas facciones son no menos de 500 o 600 personas que uno tiene que tener el monitoreo, estar pendiente del alta, el alta laboral, el certificado, sí. Muchos necesitan medicamentos, entonces es un trabajo arduo distribuido entre personal hospitalario de distintos saberes. Están trabajando médicos, se han sumado kinesiólogos, enfermeros licenciados, agentes sanitarios, complementándonos con el sector de protección civil y desarrollo social del municipio para también darle la asistencia a estas familias de las necesidades que puedan llegar a tener en otro contexto de salud, ¿no? Claro. Sean necesidades de alimentos, de medicamentos o de alguna cuestión asistencial que puede llegar a detectar el personal del monitoreo. Pero eso, digo, nos permitió despejar camas para esos casos que puedan hacerse ese monitoreo, porque
el apendicitis, las enfermedades que siguen pasando, nos ocupan cama, y si nosotros podemos despejar mediante este trabajo, que es infinito, es enorme, y por supuesto que demanda muchísimo desgaste del equipo de trabajo, y seguramente va a haber gente que quedó muy agradecida, pero también hay gente que no ha tenido la respuesta esperada, no cumplió las expectativas, y todo lo entendemos, pero la verdad que con estos números ustedes darán dimensión de que es muy difícil tener el 100% de la cobertura, porque somos el mismo equipo de salud, y ahí es donde yo siempre pido ver la manera. Hoy le escribimos una nota al Colegio de Médicos, al presidente del Colegio de Médicos, porque más allá de las conversaciones, le queremos pedir una colaboración en distintas etapas del procedimiento de toda esta pandemia, a distintos médicos que por ahí puedan estar poder a participar, y ahora yo en un minuto voy a explicar eso. Pero a lo que le decía, que esto de tener despejadas esas camas con pacientes asintomáticos, leves, que pueden cumplir la internación en el domicilio, nos permite, por ejemplo, despejar para que si una persona con un cólico renal, si una persona con una apendicitis entra, tenga una cama, porque el cupo de camas, si bien hoy de las 33 que siempre anunciamos, las pudimos aumentar a casi 41, 42 camas, porque hemos puesto más camas en habitaciones, o sea, 2 camas por habitaciones en los lugares que se puede, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, si bien se pudieron aumentar las camas, el número es importante, y las patologías siguen pasando, los nacimientos siguen ocurriendo, estas cosas que yo les menciono de todos los días, la apendicitis, el cólico renal, la colecistitis, todas esas cosas siguen pasando, y uno necesita también tener operatividad para esas cosas que no tienen que ver con la pandemia, y sin duda son un problema grave e importante como para tener en cuenta, y esta estrategia del monitoreo domiciliario tiene eso a favor, ¿no? Después claro. Lo otro, con el número, por supuesto que hay un montón de cosas. ¿Puedo explicar en qué consiste esto que yo decía de lo que por ahí, en el contexto de la pandemia, otros médicos pueden ayudarnos? ¿Tienen un tiempito? No, por supuesto, doctor, por supuesto. Mira, lo que nosotros nos pasa es, el otro día hablábamos con una persona de un laboratorio privado. Nosotros normalmente las personas que pasan por nuestro consultorio respiratorio, siguiendo el criterio, según la indicación, pueden venir en 2 contextos. Una, hacer la consulta, porque es muy probable que tenga síntomas compatibles respiratorios, sobre todo, y se le puede dar el tratamiento, se le puede dar el certificado y se puede considerar el hisopado. Sí. ¿Sí? En esas tres variables puede tener respuesta una persona. Sí. Pero también nos sucede, y esto es lo que a veces vienen solamente con una orden en blanco para, por ejemplo, hisoparse en el consultorio respiratorio. Y eso, la verdad que el hisopado no es solamente el hisopado, sino que tiene que haber una planilla epidemiológica obligatoria que debe cargarse, donde están los datos de estas personas, se le preguntan factores de riesgo, se le preguntan cuándo empezó, con los síntomas, cuáles son los que él considera contacto estrecho, que va a determinar ese monitoreo también ambulatorio que se hace desde el hospital. Sí. Y eso es una parte que que el médico que lo atiende en un consultorio, si considera que tiene criterio de enviarlo al consultorio respiratorio para hisoparse, lo puede hacer y enviarla a la señora, entendiendo de que hay horarios finitos y que hay un recurso finito. No podemos atender a 100 personas por día. Claro. Vamos a atender en la medida que podamos dar respuesta. ¿Serán 30, 40 por día? Bueno, será el número que puedan tener una atención garantizada, y no atender a 100 sin tener... entonces, esta parte de la planilla es importante tenerla en cuenta al momento de enviar a alguien de cualquier consultorio. Para eso nosotros escribimos al colegio médico y le vamos a facilitar esa planilla. Sí. Y por otro lado, invitamos a los bioquímicos que trabajan en el laboratorio, es que esa persona que va con una orden médica que no es una planilla, que le pidan que para recibirle la PCR, que entreguen el pedido con la planilla hecha, porque eso nos facilita que si esa persona es positiva, cuando nos informan a nosotros podamos hacer el resto del trabajo más fácilmente de los contactos estrechos. Claro, perfecto. ¿Se entiende lo que yo digo? Entonces, por ahí, esto no parecería
importancia, o tal vez no hubo la información correspondiente para que muchos médicos puedan trabajar así operativamente y darnos una mano, una gran mano, porque si no, el paciente viene acá, sí, vengo, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer la planilla. La planilla tiene dos párrafos que se llena, que se complementa, que se termina, que se firma. Bueno, ok, ahora se va a hisopar. Entonces, no es un trabajo, y una cosa es cuando uno está con un paciente y otra cosa cuando tenés 20 personas esperándote afuera. Entonces, el trabajo del médico es el doble y se puede facilitar si está articulado con los médicos del privado, que eso lo pueden hacer tranquilamente. Igual Claro. que el tratamiento sintomático de un cuadro respiratorio, sea por COVID o no COVID. Si uno tiene una gripe, tomar antitérmicos y tener un reposo laboral hasta que por ahí pueda ir al consultorio de respiratorio es una muy buena medida y es tan curativo como venir al consultorio respiratorio, porque muchas veces el consultorio respiratorio tal vez se lo hisopa, tal vez, pero un médico puede ayudar de distintas maneras y eso es lo que invitamos por ahí a trabajar en conjunto con el colegiado médico o con los consultorios privados para que nos den una mano en este contexto, porque la verdad que obviamente la gente viene al consultorio de respiratorio y tiene todo el derecho a quejarse de que tienen que esperar, de que están afuera, no están cómodos, de que son muchos y que se demora y que nadie viene de paseo ahí, por supuesto, sino que vienen con angustia, con Preocupación, sí. con problemas de salud. Pero la verdad que humanamente es lo que podemos responder, entonces necesitamos la colaboración, pero la colaboración médica, y la colaboración médica no la puede dar un administrativo, la tiene que dar un médico haciendo la planilla, haciendo el pedido, y es más, si uno también lo piensa, cuando uno va al médico y el médico decide pedirle un estudio, Sí. ¿quién es el responsable de darle el resultado y asesorarlo sobre lo que tiene que hacer? Sí, el médico. El médico que lo pide. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué en este caso de la pandemia todo es salud? Claro. O sea, yo te pido, pero bueno, ahora fíjate porque yo ahora no tengo nada que ver. Y yo sé que obviamente esto ha faltado información, yo asumo todo lo que se pueda escuchar del otro lado como réplica, decir, bueno, pero a nosotros no nos convocaron, nunca nos hicieron una nota, nunca, pero este es el momento y lo que estoy tratando de empezar a respaldar el trabajo que se hace en salud, porque realmente bien ustedes lo interpretarán, el trabajo es agobiante, es cansador, la gente se enferma, se repone, cuando se repone vuelve, pero vuelve de otra manera, porque pasar por el COVID, hoy por hoy, al principio eran todos resfríos, catarros y a veces asintomáticos. Hoy tenemos compañeros que están en el límite, compañeros que son de trabajo, profesionales médicos, profesionales enfermeros, personal de apoyo, personal de terapia, que convalecen la enfermedad, se recuperan, pero obviamente que vuelven de otra manera, porque no solamente es la afectación orgánica, sino la afectación psicológica y cómo uno se planta nuevamente frente, una vez restablecida el alta, cómo se planta nuevamente frente a las personas COVID. Y somos los mismos, eso es el tema. Entonces, Claro. Me parece que tenemos que ampliar el juego y ampliar la mesa de participantes médicos para que no solamente sea el trabajo de la clínica central, con todo lo que tiene, o del hospital con todo lo que tiene, porque evidentemente todo el esfuerzo que hace tanto la gente de la clínica como la del hospital, por los números y cómo viene la proyección de avance, evidentemente o no va a alcanzar o ya no está alcanzando, pero necesitamos de todos, porque Claro. esto no solamente es la parte asistencial de una y otra entidad, sino también de la responsabilidad de nuestra comunidad, no de los que están trabajando, sino que por ahí los más jóvenes, que por ahí se puede subestimar de que no pasa nada, y pasan, créanme Sí. que pasa, créanme que pasa. Doc- Yo el otro día le contaba a Pablo en una entrevista que hicimos a la tarde de que muchos de los abuelos que estamos monitoreando y que resultaron contactos estrechos y que después resultaron positivos, nos cuentan de que ellos están realmente haciendo las cosas bien, están cuidados, están en su casa, pero ¿qué pasa? Los visita un tío, un hermano, un nieto, que tal vez sí ese nieto resultó positivo, o ese tío o esa familia resultó positivo alguno por que se juntaron en algún cumpleaños, en algún evento. Claro. Las reuniones sociales son las que por ahí nos han venido complicando y multiplicando
el número de casos, y ahí es donde está la clave de todo. Claro. Uno no está ni a favor ni en contra ni de medidas que puedan tener que ver con el municipio, el gobierno. Lo que uno tiene que ver acá son resultados, y los resultados son un número que nos ponen al límite de la respuesta, Beto. Claro. Doctor, desde ya le estoy agradeciendo por estos minutos y le quiero hacer la última consulta y le agradezco. Ya que me mencionaba esto último, le quiero preguntar, ¿cuáles son los riesgos de una persona de volver a contagiarse? En principio se decía que la persona que tenía COVID se recuperaba y no lo volvía a tener. Y ahora surge la información a nivel nacional e internacional de que una persona que tuvo COVID puede volver a contagiarse. ¿Tiene que ver con anticuerpos? Mira, yo lo que digo es probablemente lo que la bibliografía, lo que avala, es que en principio uno crea un sistema inmunológico que con memoria, como para que si vuelve a enfrentarse al COVID, el sistema inmunológico lo rechace o se pueda defender y no tener ninguna secuencia. Sí. Ahora, hasta los más expertos van revisando la bibliografía, no solamente en el contexto de la internación, el número de días de alta, los factores de riesgo, sino que también en esto yo quiero ser cauteloso y por ahí, Beto, podría comunicarlo o por ahí invitarlo a que hablen con la doctora Mariana Ross. Bien. Para que ella, que tiene los papers y toda la bibliografía actualizada, por ahí pueda hablarles más finito y más en detalle de esta cosa que todos los días tiene revisación bibliográfica en todos los lugares del mundo, y no es la excepción acá en Regina, y la verdad que es algo que nos hace mirar de reojo porque, wow, ¿y cuándo termina esto, no? Porque claro, es la pregunta que se hace todo el mundo. Así como ustedes como vecinos, no les cuento nosotros como trabajadores. No me quiero imaginar. Realmente, como todo vecino y como todo el mundo, queremos que esto termine cuanto antes, que empiecen a bajar los casos, que el equipo pueda tener oxígeno y trabajar un poquito más aliviado, pero la verdad que estas noticias, viste, parecería que son más desalentadoras que otra cosa, pero para no desalentar, solamente me gustaría que por ahí el fundamento lo haga la doctora Mariana Ross, y ella no va a tener problema en aclararle cualquier tipo de duda, Beto. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos comentó en la mañana hoy en Radio 90. Que tengan muy buenos días y a disposición.